Lección 1. El sabor de la aventura. Siempre he sentido curiosidad por probar caracoles. ¿De verdad? Nunca pensé que serías aventurero con la comida. Sorprendentemente me encanta probar cosas nuevas. ¿Qué hay de ti? No estoy seguro, los caracoles no me parecen muy atractivos. De hecho, es bastante popular en Francia. La gente se entusiasma con el sabor. Vaya, no puedo imaginarme a qué sabrían. He oído que están bañados en mantequilla de ajo. Eso suena delicioso. La mantequilla de ajo hace que todo sea mejor. Exactamente. Supongo que hoy tendré que ser valiente. Tendrás que hacerme saber si vale la pena. Prometo hacer una revisión detallada. Casi no puedo esperar. ¿Es muy diferente de otros platos? Por lo que tengo entendido, tiene una textura y un perfil de sabor únicos. Eso suena intrigante. ¿Hay otros platos inusuales que probarías? Sin duda. También me encantaría probar las ancas de rana. Nunca pensé que te oiría decir eso. La vida es demasiado corta para comidas aburridas, ¿no estás de acuerdo? De hecho, quizás debería estar más abierto a probar cosas nuevas. ¿Qué tal si compartimos los caracoles y los pedimos? Suena como un gran plan. Viviré indirectamente a través de ti. Y proporcionaré un informe completo sobre la experiencia. Lección 2. Fitness Follies. ¿Has mantenido tu rutina de ejercicios últimamente? Debo confesar que me he caído un poco del vagón. ¿Qué ha pasado? ¿El sofá se ha vuelto demasiado cómodo? Precisamente. Dio mi nombre más fuerte que en el gimnasio. Eso lo puedo entender. El sofá tiene una forma de incitar a uno a quedarse. Es tan lujoso y acogedor que casi me siento culpable al dejarlo. Siempre puedes llevar el gimnasio al sofá, ya sabes. ¿O eso parece un plan? ¿Quizás una almohada para levantar pesas? O una banda elástica para cuando cojas el mando a distancia. Ese es un entrenamiento que puedo respaldar. Podrías ser el primero en inventar Couch Fitness. Imagina el infomercial. Ponte en forma sin moverte de tu asiento. Ya lo veo. Un éxito de ventas número 1, garantizado. Puedo escuchar las risas resonando en el gimnasio. Quizás iniciemos una tendencia. Lounge and Lift. Definitivamente compraría eso. ¿Puedes ver las camisetas? Levanto. Cuando me apetece, sería muy popular. Ahora me lo puedo imaginar. La ropa de gimnasio se combina con la elegancia de un pijama. Comienza un movimiento de acondicionamiento físico completamente nuevo. ¡Qué fabuloso! ¿Te das cuenta de que podríamos convertirnos en celebridades del fitness? O al menos las estrellas del reino de los sofás. La mejor parte: no se requieren sentadillas. Solo siéntate, ríe y disfruta de los bocadillos. Ese es mi tipo de rutina. Juntos, podríamos conquistar el mundo de los entrenamientos desde la televisión. Lección 3. Pensamientos imponentes.
¿Sabías que la Torre CN se encuentra a una altura extraordinaria? He oído que llega a más de 500 metros del suelo. De hecho, es la torre más alta del mundo. Es impresionante, ¿verdad? Muy impresionante. Sin embargo, no es un edificio de oficinas. Eso es correcto. En cambio, sirve para muchos otros propósitos. Sí, es principalmente una atracción turística, ¿verdad? Exactamente. La gente viene de todas partes para ver la vista. La vista debe ser espectacular desde allí arriba. Es impresionante. Puedes ver todo el horizonte de la ciudad. Solo puedo imaginarme las fotos que toma la gente. Oh, son extraordinarios. Algunos incluso capturan puestas de sol. Eso suena hermoso. ¿Hay un restaurante encima? Sí, hay un restaurante giratorio. Cene con vistas. Me encantaría experimentarlo. ¿Es caro? Puede ser, pero la experiencia vale cada centavo. Estoy de acuerdo. Qué manera única de disfrutar de una comida. Además, puedes ver cómo cambia la ciudad mientras comes. Eso parece fascinante. Adoro las experiencias gastronómicas únicas. Yo también. No hay nada mejor que comer por encima del suelo. Absolutamente. ¿Crees que deberíamos visitarlo algún día? Sin lugar a dudas, es una visita obligada. Lo añadiré a mi lista de viajes ahora mismo. Gran idea. Esta ciudad tiene muchas joyas ocultas. Lección 4. Foco en el escenario. ¿Has explorado alguna vez las producciones de los años 40? Sí. Fue una época extraordinaria para el entretenimiento. De hecho, ¿has oído hablar de la actriz que protagonizó muchas obras de Broadway? ¿Te refieres al que apareció en ¿El novio? Exactamente. Cautivó al público con su encanto. Creo que más tarde también protagonizó My Fair Lady. Sí. Ese papel definió su carrera, ¿no? Realmente lo hizo. Su voz era encantadora. Me pregunto cómo se las arregló para hacer malabares con tantas actuaciones. Debe haber requerido una dedicación y un talento inmensos. Hablando de talento, ¿alguna vez quisiste actuar en un musical? De vez en cuando, he soñado con cantar en un escenario. Puedo verte brillar bajo los reflectores. Eres demasiado amable. Probablemente olvidaría la letra. Ese es un temor común entre los artistas. Supongo que necesitaría practicar mucho primero. La práctica definitivamente hace al maestro. Quizás podamos asistir a una producción local algún día. Suena como una idea divertida. Siempre estoy dispuesto a ir al teatro en vivo. Yo también. Me encanta la energía de una actuación en directo. Es muy diferente a ver películas, ¿verdad? Absolutamente. La conexión con el público es mágica. Busquemos un espectáculo al que asistir pronto.
Lección 5. Una nota del pasado. Hace muchos años, Charlotte Church causó sensación. De hecho, era una joven con un talento extraordinario, ¿verdad? Absolutamente. Su voz cautivó al público de todo el mundo. Recuerdo que sus actuaciones eran impresionantes. Realmente lo eran. ¿Sabías que un empresario de ópera alemán la descubrió una vez? ¿De verdad? Es fascinante. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Karl-Heinz Müller. Reconoció su potencial muy pronto. ¡Qué increíble oportunidad para ella! ¿Cómo ocurrió? Asistió a una de sus actuaciones locales y quedó hechizado. Eso suena como un cuento de hadas. ¿La firmó de inmediato? Casi. La invitó a audiciones en Alemania. Debe haber sido una experiencia emocionante para ella. Sin duda lo fue. Se convirtió en una estrella internacional poco después. Solo puedo imaginarme la emoción y la presión que sentía. La fama a una edad tan temprana puede ser abrumadora. Muy cierto. ¿Alguna vez actuó en lugares prestigiosos? Sí, apareció en muchos escenarios legendarios de toda Europa. Su viaje es realmente inspirador. Admiro tanto talento. Nos recuerda lo importante que es reconocer y fomentar el potencial. Absolutamente. El talento y la oportunidad a menudo van de la mano. Y a veces, solo hace falta que una persona crea en ti. Es un mensaje poderoso. Espero que siga inspirando a otros. Sin duda. Su legado siempre resonará en el mundo de la música. Un recordatorio perfecto de que los sueños pueden hacerse realidad con mucho trabajo. De hecho, brindemos por muchas más personas con talento que surjan en el futuro. Lección 6. El arte de la comunicación. Últimamente, he estado pensando en cómo nos comunicamos. Es un tema interesante. ¿Qué despertó tu pensamiento? Me he dado cuenta de que algunas observaciones no deben tomarse en serio. Oh, sé lo que quieres decir. La gente suele bromear. Exactamente. Palabras simples como por favor y gracias pueden cambiarlo todo. Añaden tanta calidez a las conversaciones. Esas palabras pueden hacer que incluso un comentario tonto sea más amable. Sí. Hace que la intención sea clara y amistosa. ¿Alguna Por vez has desgracia, visto a sí. alguien tomarse un Puede chiste a volverse mal? incómodo rápidamente. Siempre es mejor aclarar cuando se bromea. Estoy de acuerdo. El contexto lo es todo en la comunicación. ¿Puedo sugerir que el humor debe ir acompañado de amabilidad? Absolutamente. Un enfoque desenfadado ayuda a todos. Hace que las interacciones sean agradables y divertidas, ¿no es así? Y cuando se combina con palabras educadas, es dorado. Sin duda lo hace. El humor puede romper el hielo. Creo que estamos en la misma página. Recordemos decir siempre, por favor y gracias. Sí.
Podría mejorar aún más nuestras conversaciones. Juntos, podemos difundir positividad con nuestras palabras. Lección 7. Maravillas del mercado. Mira todas estas verduras. Parecen frescas y tienen un precio razonable. De hecho, lo hacen. Es maravilloso apoyar a los agricultores locales, ¿verdad? Absolutamente. Me gusta saber de dónde viene mi comida. De hecho, necesito algunas verduras para un plato que planeo preparar. ¿Qué vas a cocinar? Estoy pensando en un buen sofrito de verduras. Eso suena delicioso. ¿Lo has hecho antes? Sí, pero mejora cada vez que lo hago. ¿Qué verduras sueles incluir? Me encantan los pimientos morrones, el calabacín y los guisantes. Excelentes elecciones. Añaden colores tan vibrantes. Además, tienen un sabor delicioso cuando se saltean juntos. ¿Usas salsas especiales? Una pizca de salsa de soja y un poco de aceite de sésamo hacen maravillas. Debo decir que tu cocina suena bastante tentadora. Te invitamos a cenar conmigo alguna vez. Sería un honor. ¿Debo llevar el postre? Eso sería maravilloso. Un final dulce es esencial. Puedo preparar una mousse de chocolate. Ahora, eso suena absolutamente delicioso. Perfecto. Terminemos de comprar esas verduras ahora. Sí, también necesito un poco de ajo fresco. Realza todos los platos. El ajo hace que todo sea mejor. ¿Deberíamos buscar alguna? Sin duda, creo que ese puesto de ahí tiene bulbos de ajo. Excelente observación. Sigamos adelante. Lección 8. Habilidades para el éxito. Creo que un aspecto vital de la vida es el aprendizaje continuo. Absolutamente. Otro consejo es aprender y adquirir nuevas habilidades continuamente. Esa es una estrategia poderosa para el desarrollo personal. Sí, mantiene nuestra mente aguda y nuestras vidas interesantes. ¿Qué habilidades crees que son esenciales en el mundo actual? Yo diría que la alfabetización digital es crucial. De hecho, entender la tecnología abre muchas puertas. Realmente lo hace. ¿Qué pasa con las habilidades sociales como la comunicación? Excelente punto. Siempre se exige una comunicación sólida. Puede ayudar en casi cualquier situación, ¿no? Sin duda, ya sea en el trabajo o en la vida personal, la claridad es clave. También creo que la creatividad desempeña un papel importante. Sí, el pensamiento creativo puede conducir a soluciones innovadoras. Hablando de innovación, ¿has intentado aprender algo nuevo recientemente? Empecé a tomar cursos online de diseño gráfico. Eso suena emocionante. ¿Cómo va todo hasta ahora? Desafiante pero gratificante. Es muy divertido. Me lo imagino. Siempre he admirado el trabajo de diseño.
Gracias, es agradable salir de mi zona de confort. Eso me recuerda que tengo que volver a coger la guitarra. ¿Tocas la guitarra? Eso es maravilloso. Sí, pero hace años que no practico. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tienes razón. Quizás debería apuntarme a una clase. Una clase grupal puede ser alentadora. También puedes hacer nuevos amigos. Eso sería una ventaja adicional. Comprometámonos a aprender juntos. Una idea fantástica. Podemos hacernos responsables unos a otros. Me encanta eso. Estamos aquí para expandir nuestros horizontes. Y a dominar nuevas habilidades a lo largo del camino. Lección 9. La escapada perfecta. He estado pensando en nuestras próximas vacaciones. Oh, eso suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Yo recomendaría al menos una semana para que podamos relajarnos y descansar. Eso parece razonable. Una semana nos daría tiempo de sobra. Exactamente. Algo más corto puede parecer demasiado apresurado. Estoy de acuerdo. No queremos sentir que siempre tenemos prisa. Correcto. Deberíamos tomar el sol y disfrutar de la playa. Quizás también podamos disfrutar de la cocina local. Absolutamente. Me encantaría probar mariscos frescos todos los días. ¡Ah! Suena delicioso. ¿Tienes un plato favorito en mente? No puedo resistirme a un buen cóctel de camarones. Seguro que te gustan las cosas buenas. Gracias. ¿Qué hay de ti? ¿Algún favorito? Soy un gran fan de los tacos de pescado a la parrilla. Están deliciosos. ¿Podemos planear una noche de tacos en la playa? Ya me lo imagino. Será muy divertido. Exploremos también algunos mercados locales mientras estamos allí. Sí. Me encantaría comprar algunos recuerdos. ¿Y tal vez probar suerte en la negociación? Eso podría llevar a momentos divertidísimos. Exactamente. Una semana debería darnos tiempo suficiente para la relajación y la aventura. Lección 10. Una aventura de estilo. Veo que has elegido unos cuantos atuendos interesantes. Sí, estoy muy emocionada. Creo que esta tienda tiene excelentes selecciones. Sin duda lo hace. Siéntete libre de usar el probador de allí. Gracias. Me tomaré mi tiempo para encontrar el ajuste perfecto. Eso suena sensato. Es importante probarse cosas. Absolutamente. Un buen atuendo puede marcar la diferencia. ¿Alguna vez has comprado algo sin probártelo? Fue un error que cometí una vez. El vestido no me quedaba nada bien. Me imagino lo decepcionante que debe haber sido. Sin duda lo fue. Aprendí la lección ese día. Pruébalo siempre antes de comprar. ¿Tienes algún estilo en particular en mente hoy? Estoy pensando en algo casual pero elegante. Una elección clásica. Los atuendos casuales pueden ser muy versátiles.
De hecho, puedo vestirlos de manera elegante o informal sin esfuerzo. Y la comodidad es fundamental, especialmente para el uso diario. Exactamente. No quiero comprometer la comodidad por el estilo. Esa es la belleza de la moda moderna. Muchos artículos ofrecen ambas cosas. Lo tendré en cuenta a la hora de elegir. Tómate tu tiempo. Estaré aquí, explorando los accesorios. Excelente idea. Los accesorios pueden realzar cualquier atuendo. Espero ver lo que eliges. Gracias. Pronto saldré victorioso del probador. Me muero por aplaudir tus elecciones de moda. Lección 11. La esencia del carácter. He estado reflexionando sobre lo que define a una nación con carácter. Esa es una idea intrigante. ¿Qué te viene a la mente? Creo que los estadounidenses son conocidos por su generosidad. Absolutamente. Los actos de bondad se ven a menudo en todas las comunidades. Sí, ya sea a través del voluntariado o ayudando a los vecinos. Demuestra un fuerte sentido de comunidad y apoyo. Los estadounidenses tienden a unirse en tiempos difíciles. Esa solidaridad realmente resalta su fortaleza. También creo que la decencia juega un papel importante. De hecho, el respeto y la amabilidad ayudan mucho. Exactamente. Una persona decente eleva a quienes la rodean. Estoy de acuerdo. Se necesita un gran carácter para tratar bien a los demás, independientemente de su estatus. ¿Alguna vez has experimentado de primera mano tanta generosidad? Sí. Una vez, durante una tormenta, los vecinos se ayudaron unos a otros sin dudarlo. Es un maravilloso ejemplo de espíritu comunitario. Me dejó una impresión duradera. Es reconfortante presenciarlo. Creo que estas acciones inspiran a las generaciones futuras, ¿no es así? Definitivamente. Los niños aprenden observando las acciones de los adultos. ¿Cómo podemos fomentar esos valores de manera más amplia? Creo que promover la amabilidad en las escuelas puede marcar la diferencia. Sí, enseñar empatía y respeto es crucial. ¡Qué gran manera de construir una sociedad más fuerte! Y comienza con pequeñas acciones cotidianas. Precisamente. Todos podemos contribuir a una nación con carácter. Inspiremos a otros a través de nuestras propias acciones. Absolutamente. Juntos, podemos crear un cambio positivo. Por la fuerza y la decencia que hay en todos nosotros. Lección 12. El arte de la negociación. Hace poco me enteré de una oferta de trabajo que es bastante interesante. Oh, ¿de verdad? Eso suena prometedor. ¿Qué dijeron? Mencionaron que tienen en mente un rango salarial, pero está abierto a negociación. Es bueno saberlo. Estar abierto a la negociación puede ser beneficioso. De hecho, te da espacio para defenderte. ¿Qué opinas de hablar sobre el salario durante las entrevistas? Creo que es fundamental tener claras las expectativas.
Estoy de acuerdo. Sin embargo, puede resultar un poco incómodo, ¿no? Puede serlo. Pero la honestidad es la mejor política en estos asuntos. Definitivamente. ¿Qué harías si la oferta inicial es demasiado baja? Expresaría mi entusiasmo por el puesto y luego presentaría mi caso. Eso parece un buen enfoque. ¿Proporcionaría números específicos? Sí, lo basaría en mis estándares industriales y de investigación. Eso tiene sentido. Es importante venir preparado. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo manejas las negociaciones? Prefiero ser sincero pero mantener un tono positivo. Eso es sensato. Una actitud amistosa puede ser de gran ayuda. Además, demuestra que eres un jugador de equipo. Absolutamente. Creo que también se trata de encontrar una situación en la que todos ganen. Sí. Ambas partes deben sentirse valoradas y satisfechas. Estoy entusiasmado con las posibilidades. La conversación podría conducir a grandes resultados. De hecho, estamos aquí para navegar con éxito por el mundo de las ofertas de trabajo. Salud por eso. Preparémonos para el día de la negociación. Lección 13. Perspectivas sobre mejoras para el hogar. He estado pensando en formas de mejorar nuestro hogar. Esa es una gran idea. ¿Con qué sugieres que empecemos? Otra idea es reforzar nuestros puntos de entrada, como puertas y ventanas. Eso suena práctico. La seguridad es siempre una prioridad. Exactamente. Las puertas resistentes pueden disuadir a las visitas no deseadas. Estoy de acuerdo. ¿Y qué hay de actualizar las ventanas? Sí, las ventanas que ahorran energía pueden ahorrarnos dinero en las facturas. Además, mantienen la temperatura más estable en la casa. Esa es una situación en la que todos ganan. ¿Qué hay de la estética? Creo que las ventanas correctas pueden mejorar el aspecto general de la casa. Absolutamente. Los marcos elegantes pueden añadir carácter. Hablando de carácter, podríamos pintar las puertas con un color atrevido. Eso definitivamente sería una declaración. Quizás un rojo intenso o un azul relajante. Ambas opciones suenan hermosas. Sería como un faro de bienvenida. Exactamente. Y puede hacer que los vecinos sientan curiosidad por visitarlo. Estoy a favor de las visitas amistosas. ¿Qué pasa con la iluminación exterior? Gran idea. Una buena iluminación puede resaltar maravillosamente los puntos de entrada. Además, añade seguridad al llegar a casa por la noche. Realmente necesitamos planificar todas estas mejoras. Sí, un poco de planificación puede resultar en una transformación fabulosa. Vamos a crear una lista de verificación. ¿De acuerdo? Perfecto. Podemos abordar un proyecto a la vez juntos. Lección 14. El espíritu de resiliencia. Es notable ver la determinación inflexible de la nación durante ese tiempo. Sí. La determinación de continuar la guerra con Alemania hasta la victoria fue inspiradora.
Nos recuerda el espíritu de resiliencia que las personas pueden poseer. Absolutamente. Muchas personas hicieron importantes sacrificios por un objetivo común. ¿Cree que ese tipo de unidad es posible hoy en día? Creo que sí. La historia nos muestra con frecuencia la fuerza del esfuerzo colectivo. No cabe duda de que sí. Las personas pueden unirse por una causa en la que creen profundamente. Me pregunto cómo mantuvieron la esperanza en tiempos tan difíciles. Esa esperanza se convirtió en acción, lo que llevó a la gente a apoyar el esfuerzo bélico. De hecho, desde el racionamiento hasta el voluntariado, cada acción contaba. Y la determinación de superar los obstáculos era evidente en todo el país. Sí, las comunidades se unieron para apoyar a sus soldados. ¿Qué crees que es lo que más los motivó? Creo que tiene un fuerte sentido del deber y el patriotismo. Eso tiene sentido. La gente quería proteger su forma de vida. Es fascinante cómo los tiempos difíciles pueden moldear el carácter de una nación. Absolutamente. A menudo saca lo mejor de las personas. ¿Diría que podemos aprender de esos momentos históricos? Definitivamente. Nos enseñan sobre la resiliencia y la unidad ante la adversidad. Y la importancia de defender con firmeza lo que es correcto. Una lección atemporal. Hoy podemos llevar ese espíritu a nuestras vidas. Por el poder de la determinación y el esfuerzo colectivo. Sí, juntos podemos lograr grandes cosas. Lección 15. El tenis triunfa. ¿Sabías que hay jugadores notables con 39 títulos de Grand Slam? Sí, es un logro asombroso. ¿A quién te refieres? Me refiero a la legendaria jugadora que dominó el tenis femenino. Ah, ¿te refieres al jugador icónico de la era amateur? Precisamente. Su nombre resuena a lo largo de la historia del deporte. Su impacto fue realmente significativo, tanto dentro como fuera de la cancha. Absolutamente. Ella hallan o con acento agudo el camino para las generaciones futuras de atletas femeninas. ¿Has leído sobre su viaje hacia el éxito? Sí, es inspirador ver cómo superó varios desafíos. Su pasión por el juego era contagiosa, ¿verdad? De hecho, estaba claro que amaba profundamente el deporte. Y tenía unas habilidades extraordinarias. Era emocionante ver sus partidos. Cada saque y volea mostraron su talento y determinación. Agradezco cómo ayudó a elevar el perfil del tenis femenino. Sí, hizo posible que las mujeres compitieran profesionalmente. Y hoy, vemos prosperar a muchas jugadoras con talento. Exactamente, su legado sigue inspirándolos. Me pregunto cuántos récords más se batirán en el futuro. Solo el tiempo lo dirá, pero el espíritu de competencia sigue siendo fuerte. Espero seguir a la próxima generación de campeones. Yo también. Brindemos por las leyendas del tenis y la emoción que traen consigo. Lección 16. El poder de la risa.
Debo decir que el humor añade una chispa encantadora a la vida. Estoy completamente de acuerdo. Me gusta reírme con mis amigos. No hay nada como compartir una buena carcajada, ¿verdad? De hecho, crean recuerdos maravillosos juntos. Además, la risa hace que cualquier reunión se sienta alegre. Absolutamente. Disfruto sentirme cómodo con mis amigos. La comodidad es crucial para una verdadera diversión y conexión. Sí, cuando estoy cómodo, mi risa fluye libremente. Es casi mágico cómo la risa une a las personas. Tan cierto, incluso las bromas más simples pueden alegrar el estado de ánimo. Como el clásico, ¿por qué cruzó la calle el pollo? Para llegar al otro lado. Nunca deja de hacerme sonreír. Exactamente. El humor simple es a menudo el mejor. ¿Cuál es tu forma favorita de hacer reír a tus amigos? Disfruto compartir historias divertidas de mi vida cotidiana. Esos pueden ser los más identificables y divertidos. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo haces que tus amigos se rieran? Me encanta hacerme pasar por personajes de películas. Oh, eso suena entretenido. Me encantaría ver eso. Incluso podría añadir algunos movimientos de baile tontos a la mezcla. Esa es una combinación que debo presenciar. Te aseguro que será una experiencia memorable. Brindemos por el humor y la alegría de la amistad. Lección 17. El precio de la libertad. Este monumento sirve como un poderoso recordatorio de los sacrificios realizados. De hecho, simboliza la libertad que todos apreciamos. De una sola potencia, hemos luchado y muerto por su libertad. Es una declaración profunda que hace hincapié en la unidad en una causa noble. A pocos kilómetros de aquí, en Bélgica, se encuentran los campos de batalla en los que muchos lucharon con valentía. Sí, esos lugares resuenan con historias de coraje y sacrificio. ¿Crees que realmente apreciamos el costo de nuestra libertad hoy en día? Es una pregunta que vale la pena reflexionar. Muchos no se dan cuenta de las dificultades a las que se enfrentan. Estoy de acuerdo. Es fundamental recordar a quienes nos precedieron. Se aseguraron de que pudiéramos disfrutar de la vida que tenemos ahora. ¿Cómo podemos honrar su memoria en nuestra vida diaria? Podemos educar a otros sobre sus sacrificios y la historia detrás de ellos. Absolutamente. El conocimiento es la base de la apreciación. Y podemos promover la paz y el entendimiento para prevenir futuros conflictos. Sí, abogar por el diálogo es vital en la sociedad actual. Sería una forma de reconocer sus esfuerzos y garantizar que no hayan sido en vano. Cada generación debe esforzarse por mantener esa libertad. Definitivamente. Viene con una responsabilidad que no debemos olvidar. Hagamos que nuestra misión sea difundir la conciencia y la gratitud. Un compromiso maravilloso. Estamos aquí para honrar el pasado y, al mismo tiempo, dar forma a un futuro mejor. Sí, juntos podemos marcar la diferencia. Lección 18. Soluciones creativas para el hogar. He estado pensando en cómo mejorar este espacio.
Estoy de acuerdo. Le vendría bien un poco más de carácter, ¿no crees? Absolutamente. Una idea es convertir esta pared vacía en una estantería añadiendo estantes. Eso suena creativo. Definitivamente añadiría almacenamiento y estilo. Sí, además, nos daría un lugar para exhibir todos nuestros libros favoritos. ¿Qué tal reutilizar los artículos que ya tenemos? Es una idea fantástica. Me encanta usar objetos viejos de nuevas maneras. Podríamos usar cajas de madera como estantes. Tienen un encanto rústico. Excelente elección. Se verían geniales y son bastante asequibles. Podríamos pintarlos de diferentes colores para que combinen con nuestra decoración. Espléndido. Eso añadiría un toque artístico al espacio. Quizás también podríamos añadir plantas en los estantes para darle un toque fresco. Gran idea. La vegetación daría vida a la habitación. Y también mejoraría la calidad del aire. Eso es cierto. Cada pequeña mejora cuenta. ¿Deberíamos considerar también incorporar algunas obras de arte? Sí. Unas cuantas imágenes enmarcadas pueden hacer que el espacio sea cálido y acogedor. Estoy de acuerdo. Refleja nuestras personalidades y viajes. Hagamos una lista de los artículos que podemos reutilizar. Perfecto. Podemos reunir todo para nuestro proyecto creativo. Estoy emocionada de ver cómo funciona todo. Yo también. Este será realmente un espacio único. Brindemos por nuestra aventura artística en mejoras para el hogar. Lección 19. Aventuras viajeras. Europa es una gran elección para nuestra próxima aventura. Absolutamente. Siempre he soñado con pasear por sus calles históricas. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Espero pasar al menos 2 semanas explorando. Eso suena perfecto. Da tiempo suficiente para ver tantos lugares. Exactamente. Quiero visitar ciudades como París y Roma. Esas son opciones fantásticas. ¿Ya has creado un itinerario? Tengo algunas ideas, pero aún no hay nada fijo. No te preocupes. Un poco de espontaneidad puede conducir a las mejores experiencias. Estoy completamente de acuerdo. A veces los mejores recuerdos no están planeados. ¿Cuáles son las actividades que más te entusiasman? Me muero por probar la auténtica pasta italiana en Roma. Eso suena delicioso. Tengo muchas ganas de probar repostería francesa. Ah, los famosos croissants. Debes visitar una panadería local. Lo haré, y puede que traiga algunas golosinas para que las disfrutemos. Eso sería maravilloso. Podemos hacer una pequeña fiesta de degustación. ¿Está pensando en realizar alguna actividad cultural mientras esté allí? Sí, quiero visitar museos y explorar sitios históricos. Perfecto. Aprender sobre la historia añade profundidad al viaje. Y por supuesto, tomaré muchas fotos para documentar nuestro viaje. Imprescindible, esos recuerdos durarán toda la vida.
No puedo esperar a experimentar la cultura y el ambiente. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Lección 20. Aventuras culinarias. Debo decir que estos pasteles son absolutamente deliciosos. Realmente lo son. Nunca he probado nada parecido a ellos. Estoy de acuerdo. ¿Ya probaste el croissant de chocolate? Sí. Es escamoso y rico. Una combinación perfecta. Hablando de probar cosas nuevas, ¿cómo fue tu experiencia con los caracoles? Fue sorprendentemente delicioso. Esperaba que fuera muy diferente. Interesante. ¿Tenía miedo antes de probarlo? Un poco, lo admito. La idea de comer caracoles era sobrecogedora. Eso lo puedo entender. Pero parece que superaste tus miedos. Lo hice. La mantequilla de ajo marcó la diferencia. Eleva el sabor, ¿no? De hecho, hace que toda la experiencia sea agradable. ¿Qué otras aventuras has tenido con platos nuevos? Una vez probé sushi por primera vez, fue una revelación. El sushi puede ser fantástico, pero también puede ser un gusto adquirido. Sí, pero me pareció refrescante y delicioso. Es maravilloso cómo probar nuevos alimentos puede ampliar nuestros horizontes. Absolutamente. Cada plato cuenta una historia de cultura y tradición. Te lo agradezco. La comida es una experiencia unificadora. Definitivamente. Sigamos explorando nuevos sabores juntos. Un plan encantador. Por muchas más aventuras culinarias.